María, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues Sergio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por darme paso. Especial del dato de inflación en Alemania acaba de salir ahora a las 2 de la tarde, después de que la inflación en España también se redujera bastante. En Francia más de lo mismo, pero ¿qué pasa con la locomotora europea, la principal economía de Europa, que además también tiene una inflación todavía muy alta? Bueno, pues fíjense, porque ya tenemos los datos de inflación preliminares para el mes de mayo y también aquí estamos viendo toda una caída de la inflación en el caso alemán. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que Alemania, el IPC alemán general anual también para el mes de mayo, insisto, dato preliminar, ha caído hasta el 6,1% desde el 7,2%, es decir, más de un punto porcentual de retroceso. Y es que además, ojo, porque la sorpresa es mayúscula, porque lo que se esperaba, lo que estaban estimando los expertos concretamente, era que ese dato finalmente se situara en el 7,3%. Recuerden, 7,2 el anterior, 7,3 el estimado, 6,1% el dato de inflación final de Alemania, dato preliminar, por cierto, y que bueno, pues al final nos pone de manifiesto que no ha sido solo un caso español, no ha sido solo un caso francés. Alemania también está viendo una fuerte desaceleración de la inflación. Vamos más allá, hay más datos que tenemos que mirar en ese informe de la Statis, por ejemplo, datos de Alemania, de la inflación alemana, pero mensuales. Acabamos de dar esa inflación en términos anuales, la mensual, ojo, está en negativo. Esto implica deflación mensual en Alemania, 0,1% de caída de los precios en Alemania mes a mes. Desde el mes de abril hasta el mes de mayo se esperaba una subida respecto al dato anterior. En el mes de abril teníamos un IPC mensual del 0,4%, se esperaba que ese IPC mensual subiera del 0,4 al 0,6, pero lejos de aumentar se ha situado incluso en terreno negativo, en el menos 0,1%, deflación mensual en Alemania, por lo tanto. Y bueno, pues ahí tienen desde luego uno de los datos de este mediodía, de esta tarde, dato de inflación en Alemania, dato preliminar todavía, pero claro, una caída de más de un punto porcentual, del 7,2 al 6,1, desde luego que es algo muy relevante para ver también qué puede hacer el Banco Central Europeo. Echamos un vistazo rápido a cómo se están moviendo ahora los principales índices europeos. Jornada de hoy en negativo para Europa, el DAX cae un 0,39%, es uno de los índices en Europa que menos está dejando. Tenemos, por ejemplo, caídas del IBEX del 0,25, en el caso del CAC 40 0,7, el MIP del italiano cae más de un medio punto porcentual, mientras tanto el DAX 0,40 ahora mismo. Bueno, y por cierto, más detalles que tienen que ver con Alemania, un poco fuera de lo que es lo macroeconómico, pero enseguida volvemos a ello con este especial, haciendo análisis bien de esos datos de Alemania que da la de Statis preliminares para el mes de mayo. Y es que hay más cuestiones que tenemos que contar de última hora, nos lo va a contar Javier Luengo, y es que Alemania, concretamente su Ministerio de Exteriores, ha anunciado el cierre de 4 de los 5 consulados que tiene Rusia en el país. Javi, cuéntanos, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días. 4 de estos 5 consulados con los que cuenta el régimen de Vladimir Putin dentro del territorio alemán, y lo hacen en represalia a la orden que lanzaba Moscú hace apenas unas semanas para limitar la cantidad de personal de la embajada y los organismos relacionados con Alemania, con el gobierno de Olaf Scholz en Moscú. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una comparecencia de prensa que acaba de acabar en Berlín, dice que la medida tiene como el objetivo de crear una paridad de personal y estructuras entre ambos países, es decir, contraposición. Si allí se le reduce personal, lo que hace directamente Alemania es pedir a Rusia que cierre consulados en su territorio. De momento, el número máximo de funcionarios alemanes que están autorizados según el Kremlin para trabajar en representación del gobierno alemán en territorio ruso es de 350 funcionarios, mientras que Rusia le va a permitir, eso sí, seguir operando la embajada en Berlín y el consulado durante un año más, Marta. Por lo tanto, en contraposición a ese recorte de funcionarios alemanes en la embajada de Alemania en Moscú, responde Berlín y les dice a los rusos, le dice a Vladimir Putin que tiene que cerrar 4 de sus 5 consulados.
Bueno, pues Javi, muchísimas gracias. Seguimos echando un vistazo a esos datos y enseguida también Javier Luengo nos va a actualizar también cuál es el contenido de ese informe de la Distatis, exactamente de dónde viene la subida de precios que tenemos de ese 6,1%, si viene más bien de los alimentos, de la energía. Va a ser enseguida, pero antes recordarles los datos para que no se les vaya de la cabeza. 6,1% de inflación anual para Alemania, dato preliminar de mayo, cuando se esperaba que del 7,2% del mes anterior subiera al 7,3%. Lejos de subir, ha caído al 6,1%. Dato mensual, deflación, 0,1% de caída de precios. Lo que se esperaba es que subiera desde el 0,4% de aumento de precios mensual del mes de abril hasta el 0,6%. Pero finalmente, como les decíamos, hemos tenido pues esa caída de los precios concretamente en un 0,1%. Es verdad que es una caída muy pequeñita, pero aún así, mucho ojo porque ya estamos hablando de nuevo de deflación mensual en la principal economía del mundo, de Europa, perdón, no del mundo, porque en este caso Alemania también lo que, bueno, pues nos estaba preocupando respecto a esta economía era que su inflación todavía se situara en unos niveles muy elevados respecto a otras economías de Europa, como es el caso de España, donde ya se ha bajado por debajo del 3% de inflación interanual. En el caso alemán, ya ven, estamos pues prácticamente al doble que en la inflación española, que está en el 2,9%, allí tienen una inflación del 6,1%. Echamos un vistazo a los datos también, bueno, pues a los detalles de los datos de la Distatis, de la energía, de la inflación, todos esos precios. De nuevo, Javi, ¿has podido echar un vistazo a ese informe? ¿Con qué te quedas? Sí, el informe que hace público el Departamento, la Oficina de Estadísticas del Gobierno alemán, es claro, la mayoría de las relajaciones en los precios, ese dato, esa caída de los precios, esa inflación interanual del 6,1%, esa incluso deflación de 1/10 en términos mensuales para mayo en Alemania, viene todo por las medidas que aprobaba para aliviar las tensiones en el mercado energético y de los alimentos el gobierno de Olaf Scholz. Y decimos esto porque, según el informe, los precios de los alimentos mantienen la senda alcista, se mantienen por encima de la media en comparación con los de hace un año. El crecimiento se acerca a los 15 puntos porcentuales. La energía, y este es uno de las notas positivas para que haya reducido la inflación, ese IPC en Alemania, es lo que más ha bajado, aunque continúa en senda de ganancias del 2,6%, concretamente por debajo, eso sí, de la tasa de cambio del índice de mayo del año pasado. Dicen aquí, hay un efecto básico después de que los precios, las facturas aumentaran bruscamente por el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania. Para mayo de hace un año apenas habían pasado 2 meses y las tensiones en el mercado energético eran crecientes. Por lo tanto, según la Oficina de Estadística alemana, todo se debe a esa caída de los precios de la energía, porque más o menos se ha estabilizado con esa cronificación de la guerra en Ucrania. Y dice, apuntan a futuro, habrá ligera disminución en los precios, sobre todo por el campo de los servicios, y dice que es por una razón concreta. En Deutschland Ticket, un billete de transporte de 49 euros que ha aprobado recientemente el gobierno de Olaf Scholz, que entra en vigor en mayo del 23, con el que se puede viajar por el transporte regional y local de Alemania por esos menos de 50 euros. Por lo tanto, Marta, concretamente ahora las tasas bajan por los precios de la energía, que aunque siguen en aumento son mucho menos que hace un año, y sobre todo esperan senda positiva después de esas medidas de alivio de precios del gobierno de Scholz. Pues Javi, muchísimas